¿Qué tal? Muy buenos días, niños y niñas, ¿cómo se encuentran hoy? Espero que estén muy bien, que estén trabajando sus guías con entusiasmo, eh, con responsabilidad, ¿verdad? De entregarlas lo más bien posible y siempre siguiendo las instrucciones. Hoy tenemos jueves 11 de junio. Vamos a trabajar en matemática el tema de fracciones equivalentes. Este tema lo encontramos en su libro en la página 145. Entonces vamos a leer así rapidito lo que es el primer ejercicio, el primer ejemplo de su libro. Y dice que dos fracciones van a ser equivalentes si representan la misma parte de la unidad. Entonces, para ustedes, ¿qué significa equivalente o equivalencia? Eso ya lo vimos anteriormente en nuestros temas de matemática. ¿Qué va a significar? Muy bien, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de equivalencia, vamos a decir que es igual o es similar, ¿verdad? Entonces, equivalente quiere decir similar o igual. Entonces, veamos el ejemplo que está en su libro. Dice, Ana y Juan están preparando cupcakes. Para la receta, Ana empleó 2/3 de una libra de margarina y Juan usó 4/6 de una libra de margarina. ¿Quién empleó más margarina? ¿Quién piensan ustedes? Vamos a ver la respuesta. Al representar las fracciones se tiene que las dos fracciones representan la misma cantidad, pero se escriben diferente. 2/3 y 4/6 son fracciones equivalentes. Por lo tanto, Ana y Juan emplearon la misma cantidad de margarina. Si se dan cuenta, entonces, en la imagen de su libro, tienen la misma cantidad tomada de la unidad. Por ejemplo, aquí tomaron dos partes de la unidad que está dividida en 3 y aquí tomaron 4 partes de la unidad que está dividida en 6, pero al representarlo gráficamente se dan cuenta que es la misma cantidad, ¿verdad? Aquí me va a sobrar lo mismo en las dos y va a ocupar el mismo espacio tomado en las dos. Entonces eso va a representar que dos fracciones van a ser equivalentes porque van a ser iguales, ¿verdad? Van a representar las mismas partes de la unidad, pero escritas de diferente forma. Muy bien, entonces ahora en su libro vamos a trabajar un ejemplo de la página, de la misma página, el primer ejercicio que está en su libro. Entonces vamos a ver el ejemplo. Tienen entonces en su libro estas dos gráficas. En una tienen tomadas, ¿cuántas partes de la unidad? Tienen tomadas 3 partes. Entonces esta va a representar las 3 partes que están tomando. ¿En cuántas partes está dividida esta fracción? Muy bien, esta fracción está dividida en 9 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, ¿se acuerdan que el denominador va a ser las partes en que está dividida la unidad? Y esta unidad está dividida en 9. ¿Qué va a representar el numerador? Las partes que fueron tomadas de la unidad. ¿Cuántas partes fueron tomadas de la unidad? 1, 2 y 3. Entonces, vamos a marcar aquí que son 3 las que tomaron de la unidad. Entonces esta fracción se va a leer como 3/9. Esa es la fracción que representa la primera gráfica. Ahora la segunda, tenemos una unidad dividida en 3. ¿Cómo la vamos a representar? Entonces, en fracción. Dice, colorea la segunda figura para que las fracciones sean equivalentes. Luego escribe las fracciones. ¿Cuántas partes de esta unidad tengo que tomar para que sea equivalente a esta? Muy bien, si pensaron que era una, está correcto. Entonces aquí yo voy a tomar esta parte de la unidad para que sea equivalente a la otra. Entonces, así como vimos en el ejemplo, ¿verdad? De su libro, que tienen que estar tomadas las mismas partes, aunque las fracciones sean diferentes,
pero las partes que van a tomar de la unidad van a ser iguales. Entonces, ya que tomamos aquí la parte que ya está marcada, entonces ahora escribamos cómo se va a leer esta fracción. ¿En cuántas partes está dividida? En 3, ¿verdad? Muy bien, entonces ese sería mi denominador, 3. ¿Y cuál sería mi numerador? ¿Cuántas partes tomamos? 1. Muy bien, tomamos 1. Entonces vamos a decir que 3/9 es igual a 1/3. ¿Por qué? Porque son fracciones equivalentes. Tomaron las mismas cantidades de la unidad. Entonces ese sería uno de los ejemplos. Ahora veamos el otro. Este lo vamos a tomar de su inciso número 20, en donde dice su libro, la instrucción: observa las representaciones de las fracciones, luego relaciona las que representen fracciones equivalentes y completa las parejas de fracciones equivalentes. Entonces ahí lo que tienen que hacer es ver ustedes qué parejas de fracciones son equivalentes. Por ejemplo, aquí tengo dos de las que están en su libro. ¿Por qué tomé estas dos? Ustedes tienen que formar parejas con esas fracciones que tienen en su libro, que son las que tenemos acá, ¿verdad? Son estas. Con estas ustedes van a tomar parejas. Van a formar parejas para que sean equivalentes. Yo tomé estas dos para enseñarles un ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una unidad dividida en 3 y una unidad dividida en 6. Entonces, vamos a representarlas así como están en su libro. Por ejemplo, esta ya está tomada una unidad y de esta están tomadas 2 unidades o 2 partes. Muy bien, entonces están tomadas 2 acá y una acá. Veamos entonces cómo vamos a representar esta. Como numerador tendríamos 1 porque son las partes en las que tomaron de la unidad, y las partes en que está dividida serían 3. Y aquí son numerador 2 y denominador 6 porque en 6 unidades, 6 partes está dividida esta unidad. Entonces vamos a decir que 1/3 es igual a 2/6. ¿Por qué? Porque están tomando las mismas partes de la unidad y está siendo equitativo, ¿verdad? Son iguales. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, aquí sobra casi la mitad de la unidad y aquí sobra lo mismo. Entonces estas fracciones van a ser equivalentes. Entonces espero que hayan comprendido el tema, que lo pongan en práctica en su libro y en su guía de trabajo, en sus ejercicios, y que lo realicen de la mejor manera posible. Que pasen muy feliz día. Gracias por su atención.